La migración ha separado a los pobladores de Campichuelo. Los jóvenes que viajan forman sus familias afuera y ya es muy difícil para ellos radicarse de nuevo en Paraguay. Este sentimiento de desarraigo ya lo expresaba Emiliano R. Fernández en su creación Adiós Xeparajecué, en las primeras décadas del siglo XX. Ocho, 2 hombres y 6 hembras. ¿A niete? A nieto, no hay que 40 más. Y me fui en el 69, hace bastante años. Yo en Buenos Aires, gracias a Dios, conseguí el futuro que hoy tengo. Tengo 2 hijos, un varón de 30 años y mi hija de 22. Después que yo enviudé y encontré a la mujer que hoy está a mi lado, a la cual agradezco todo lo que hizo por mí. Hasta ahora me gusta mucho estar en Buenos Aires. ¿Y te gusta volver acá a tu pueblito tan chiquitito? No, no. Mi familia, mi casa, es como que me adapté mucho a vivir en Buenos Aires, porque fui muy chiquita, a los 16 años me fui. Cheuda, doña Tomasa, Roga, algo así, ¿no? Echa suegra, porque yo le digo que hay que conquistar a la suegra y está todo bien. Vacaciones sí, un tiempito sí, ¿por qué no? Aparte estando mamá acá, siempre vamos a venir, mientras mamá viva. En instantes, más informaciones aquí en la revista de la semana.